Visitantes, estamos en una campaña de 40 días donde aquí en la iglesia elaboramos este libro y es un manual, es como un devocional de 40 días y hemos estado predicando de ahí para reforzar lo que los hermanos están haciendo en casa, ¿saben? Pero a partir del día 20 se dieron cuenta que hay muchos versos que repetimos, pero con diferente visión, aunque son los mismos versículos. Y en el día 12 yo ya prediqué esta parte, pero el Señor puso en mi corazón fuertemente, porque yo creo que ya sabía lo que iba a hacer Wendy y Nadia y la hermana Edith. Todavía en la mañana le dije: Señor, ¿vamos a cambiar el mensaje o es ese? Y el Señor habló a mi corazón fuerte, hermano, y quiero compartirle, gracias, quiero compartirle este mensaje. En el día 12 dice: justificados, la fe que nos justifica, que está en Romanos capítulo 5, pero también en el versículo 4, en el capítulo 4 y en Génesis 15. Y quiero predicarle de ahí hoy, pero quiero empezar con un salmo. Hemos estado usando muchos salmos también. Abra su Biblia en el Salmo 33:9. Quiero que se vaya poniendo de pie cuando ya tenga el Salmo 33. ¿Cómo me dijiste que se decía salmo en inglés? Psalms. Eso. No, yo creo que para el fin de año voy a estar predicando en español y en inglés, hermano. Amén. Así como voy, agárrese. ¿Lo tiene, hermanos? Es un versículo muy largo. Vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con esta lectura. Amén. Ahora, ¿qué le parece si hacemos una oración primero? Sígame por favor. Señor Jesús, tú eres el Dios Elohim, el Dios Elohai, el Dios creador de todo el universo. Por favor, Señor, crea cosas nuevas en mí en este día, Señor. Pero hoy quiero entregar mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados y quiero reconocer en esta mañana que solamente tú me puedes perdonar, solo tú puedes extender tu misericordia, Señor. Y solo tú me puedes dar la libertad, la sanidad que yo necesito en este día. Me pongo en tus manos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, Salmo 33:9, la palabra de Dios dice a la cuenta de 3 todos juntos. 1, 2, 3, ¿qué dice? Uy. A ver, los de este lado no traen Biblia. ¿Sí traen Biblia? Ayúdenme pues todos juntos. Más fuerte, hermano, más fuerte. 1, 2, 3, ¿qué dice? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién mandó? ¿Quién lo hizo? ¿Está conmigo? ¿Sí lo entendió? Padre, entrego estos 45 minutos, Señor. Seas tú, Señor, alumbrando los ojos de nuestro corazón, los ojos del entendimiento, Señor. Y que en esta mañana, Señor, tú despiertes en el Espíritu aquellos que van a recibir sanidad, aquellos que van a recibir liberación, aquellos que van a recibir, Señor, una recompensa monetaria. Padre, en esta hora, Señor, que así como tú, Señor, has contestado mi oración, Señor, así seas tú contestando la oración de tu pueblo en esta mañana, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor.
Ok. Me llenó de gozo esta escritura, hermanos, porque en este libro hemos usado muchos salmos, hemos usado mucha palabra, pero hay mucha palabra que no se alcanzó a escribir. Si Dios trae un avivamiento de más almas a esta iglesia, el próximo año vamos a tener un nuevo libro. Porque cada vez que escudriño la escritura me doy cuenta que no escribimos nada. Y hay un salmo que dice: no moriré, sino que viviré. Y hay otro salmo que dice: porque Jehová ha enviado su palabra. Y me impactó porque estos tres versículos vinieron y se juntaron y dijo: porque Él lo dijo y fue hecho y existió. Diga conmigo: porque Él lo dijo, fue hecho y lo mandó y existió. La palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 1, hermanos, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor que Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Y Él miró que la luz era buena. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero dice allí, hermano, el salmista consideraba la palabra de Dios y el efectivo poder que tenía la palabra. Cuando él dijo: porque Él lo dijo y fue hecho y mandó y existió, el salmista consideraba que la palabra en sí misma tenía un poder sobrenatural. Una palabra, hermano, de Dios, cuando viene con ese poder y efectivamente bajo ese poder de Dios, Dios, hermano, dice en su palabra en el libro de Isaías: y así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que irá y vendrá con el propósito que yo la envié. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Y nos habla en el libro de Lucas capítulo 7 versículo 1 al 9, donde un centurión tenía una persona que amaba enferma. Y dice la palabra de Dios que el centurión mandó unas gentes a hablarle a Jesús. Y esta gente le dijeron a Jesús: Jesús, fíjate que el centurión aquel que apoya la obra de Dios no es cristiano, pero apoya la obra de Dios. ¿Cuántos creen que hay muchas personas que son cristianas y apoyan la obra de Dios? Aquí tenemos gente que es católica, hermano, y no viene a la iglesia, pero manda sus diezmos fielmente al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y este hombre centurión era así, hermano. Apoyaba la obra de Dios, pero mandó a aquellos hombres a decirle: ven a la casa del centurión y ven y sana a aquel que ama, porque está a punto de morir. Y dice que Jesús se dirigió a la casa del centurión, pero cuando el centurión se dio cuenta que Jesús estaba a unos pasos de su casa, envió a otro criado y le dijo: Jesús, dice el centurión que no es digno de que tú entres a su casa, pero él cree en ti y dice que solamente des la palabra y el siervo se sanará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Jesús soltó la palabra, hermano. Yo le pregunto a los que están aquí: ¿cuántos han dejado entrar a Jesús a su casa? No me oyó. ¿Cuántos han dejado entrar a Jesús a su casa? Entonces usted ya lo dejó entrar. ¿Qué hace con películas del mundo ahí guardadas en su alacena? ¿Qué hace con cosas, hermano, que usted sabe en el mundo, hermano? Dios es celoso, hermano. Si usted, hermano, está dejando entrar a su casa, usted tiene que limpiar su casa para Dios. Tiene que decirle: Señor, ¿qué no te agrada de mi casa? Ahora, pero cuando usted lo deje entrar a la templo y a la morada del Espíritu Santo, que es su cuerpo, también tiene que decirle: Señor, ¿qué no te agrada de mí? Para echarlo fuera en el nombre de Jesús.
Semanas atrás, amén, servicios atrás, hablamos de los secretos del corazón. Hay gente que tiene secretos delante de Dios. Es más, hay matrimonios que tienen secretos entre el esposo y la esposa que nunca han revelado. Y esos secretos que están ahí, hermano, son los que han impedido entrar en la presencia de Dios. Porque hay secretos que nos... Mire, hermano, yo tenía un secreto y no me da vergüenza decirlo porque ya Dios me sanó. Fue por muchos años muy vergonzoso. Ese secreto dañó a mi esposa, ese secreto dañó a mis hijos, ese secreto no dejaba que yo disfrutara el amor de mi esposa y el de mis hijos, hermanos. Usted sabe lo que es una violación. Yo estaba pequeño, hermano, y alguien abusó de mí. Y como era tan vergonzoso, lo atesoré, lo guardé y no quería que saliera. Pero llega un momento donde uno viene con esos secretos y comenzamos a dañar a otras personas. Hasta que un día lo tuve que soltar, hermano. Hasta que un día tuve que liberar eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios quería transformar mi vida. Y hay secretos que usted tiene, hermano, hermana. Hay cosas que usted guarda en su corazón que no le ha permitido a Dios entrar en esa área de su vida. Y a veces, hermano, esos secretos, hermano, nos llevan, hermano, a crear una capa dentro de nosotros para que el corazón se endurezca y no podamos entrar en la presencia de Dios. Y no ese es el tema, pero tengo que decirlo, hermano. Porque dice la palabra: si escuchás hoy la voz de Dios, ¿qué dice? No endurezcas vuestro corazón. ¿Sabe? Hay gente que cuando escucha la verdad de la palabra en su vida, hermano, se enoja. Hay gente que cuando escucha la verdad de Dios se ve enojada de la iglesia, hermano. Y a veces hay mucha gente, como yo lo pensaba cuando vine al camino del Señor. El pastor decía: y esos borrachos que se la pasan ahí de holgazanes. Y yo dije: de seguro mi esposa y la hermana Grace ya fueron con el chisme al pastor. Y le agarré un coraje al pastor y a mi esposa y a la hermana Grace. Hasta de tiempo después que me di cuenta que el que revelaba las cosas es el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Y yo le decía en el día 12, todas esas frustraciones. Yo estaba nuevo en el evangelio, me invitaron a un retiro, alguien me tomó una foto, hermano, y mi esposa le llegó esa foto, y aún, hermano, después de tantos años, aún la tiene en el refrigerador con esa palabra: y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Y dice allí, mire, hermano, Romanos 10:17 dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. Pero ¿cómo hay gente que puede oír con un corazón endurecido, hermano? ¿Sabe por qué hay gente que le cuesta levantarse en el Señor, hermano? Por los secretos del corazón. No es la flojera, no es, hermano, que usted esté desanimado. Son los secretos que usted no le ha permitido a Dios que salgan a la luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estaba escuchando un hombre del mundo famosísimo. Lo sacaron en un canal cristiano como testimonio. Y ese hombre, hermanos, cantó una canción que se hizo mundial. Y a veces uno oye y a veces uno no entiende, ¿verdad? Pero ese hombre, cada vez que cantaba esa canción de una prenda de vestir,
Él estaba diciendo a todos a sus millones de seguidores cómo se sentía. Se desapareció de los escenarios por muchos años. ¿Sabe por qué hay gente que le gusta el aplauso, el qué bien lo hiciste y todo? Pero cuando están a solas, no hay quien les diga qué bien lo hiciste. El llamado de Dios requiere mucha soledad. ¿Sabe por qué? Porque en el secreto es donde Dios nos va a hablar. En la soledad, donde nadie te está rodeando, donde donde no estás oyendo tantas voces, es donde Dios te va a hablar. ¿Está conmigo? Y entonces yo estaba viendo el testimonio de este hombre, hermano, y dice, vivía de los aplausos me alimentaban, pero cuando llegaba al cuarto del hotel, me quedaba en una completa soledad, y la gente que se me arrimaba, solamente se me arrimaba. ¿Por qué cree que se arrima la gente, hermano? ¿Por qué se le arrima la gente a un rico? Tremendo, ¿ah? Pero dice que hubo alguien que le habló de Dios. No está convertido al 100%, pero ya la semilla está ahí, hermano. Ya la semilla está ahí, hermano, y dice: así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír, diga conmigo, por el oír la palabra de Dios. Cuando oyes la palabra de Dios, viene a tu vida por medio del oír la fe que te va a salvar, la fe que te va a justificar, la fe que te va a levantar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo es por fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo, es la fe, la certeza de lo que no se ve. Pero también la fe es la convicción. Usted tiene que tener la convicción aunque usted no lo pueda ver. Usted se tiene que levantar convencido a sí mismo que usted va a ser un instrumento de Dios en las manos del Padre. Y dice después la fe, la convicción. La fe no es simplemente una sustancia o un entendimiento intelectual. Es la disposición a confiar y a creer y a aferrarse a todo aquello que usted no puede ver. Y ahí es donde voy a entrar, hermano. Pero déjeme, le doy otra parte de la introducción. Hebreos 11:2 dice: por medio de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Diga conmigo, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oiga, dígale que esté a su lado: Dios es la materia para hacer cosas sobrenaturales en nosotros. ¿Está conmigo? Ahora, en el libro de Romanos capítulo 4, la palabra de Dios, y en el capítulo 5 nos habla de la justificación por la fe. Capítulo 4 y capítulo 5 nos hablan de la justificación, pero quiero leerle el 4, 18, 19, 20 y 21. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Él creyó. Ayúdeme. Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que había dicho: así será tu descendencia. Y no, ayúdeme, ¿qué dice fuerte? Al considerar su cuerpo. A ver, déjeme oír la congregación, hermano. Vamos a leer nuevamente ese versículo, porque de allí me voy a agarrar. Dígale que sea a su lado: léelo bien, porque de allí se va a agarrar el pastor. Verso 19, ¿qué dice? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto,
siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, mire lo que dice el verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Verso 21, ayúdeme. Plenamente diga conmigo la convicción. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Le voy a leer un versículo más antes de soltarle lo que traigo aquí. Como dicen los de Chihuahua, esto que traigo aquí de mi ronco pecho. Verso 17, espero lo entienda. Romanos 4:17. Me dice un amén cuando lo tenga. ¿Lo tienen todos? Ok, ¿qué dice? 1, 2, 3. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Cuántos quieren ser impactados en esta mañana? ¿Cuántos quieren ser impactados en esta mañana? Déjeme pasar un registro en esta mañana. ¿Cuántos quieren ser impactados en esta mañana? ¿Cuántos quieren ser impactados de este lado esta mañana? Entonces dígame un amén fuerte. Yo necesito que usted me presione para yo presionar al cielo, iglesia. Porque el Señor le dijo a Esther, le dijo el rey a Esther: preséntame tu demanda, y si hay demanda en la iglesia, yo voy a presentarme delante de Dios y Dios va a tener que responder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Siento que se me va a salir el corazón, pero escuche, déjeme meto un poquito en la profundidad. Dígale al que esté a su lado: la fe te lleva a la profundidad de la palabra en Dios. Ahora mire, es bonito tener fe, ¿sí o no? Necesito un viejillo aquí que ya ande cascabeleando como Abraham. Y todo, y no, yo no, pastor. Mire, ahí viene. Mire, ahí viene Abraham. Y se llama Abraham. Oh, es que Dios va a hacer algo aquí, hermanos. ¿No anda cascabeleando usted, hermano? ¿Verdad? No, gloria a Dios. Escuche. Abraham no se debilitó en la fe. Hace meses atrás hablamos cuando el enemigo viene con las evidencias, ¿sí o no se acuerda? Que el enemigo presenta las evidencias y se acuerda que cuando estábamos hablando de Daniel, que vinieron los atrapas con evidencias de que la ley decía que si aquel se levantaba a orar lo iban a aventar al pozo de los leones, ¿se acuerda? Y le presentaron las evidencias, pero en este caso las evidencias no venían de afuera. En este caso las evidencias estaban en Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía? Ahora, en Génesis capítulo 15 habla de que Dios le dio una promesa. Esa promesa, dicen los eruditos, hermano, yo lo estudié bien. Dicen los eruditos que cuando Dios le dio la promesa a Abraham era casi de 100 años. La promesa, cuando Dios le dio la palabra, dicen los eruditos que tardó 15 años. Ok. Póngale 99 años más 15. Diga como decimos los de Michoacán, 114. 15 años, imagine a Abraham. Ya que no puede levantar, ya porque de esa edad
Los que llevan esa edad, hermano, es más, ya de 70, la gente ya empieza a tener la piel pegada al hueso, ya como que la carne se va acabando. Imagínense, Abraham cada mañana pedirle permiso un pie para poder mover al otro, porque los huesos, los nervios, la riuma, el dolor, ya no lo dejaron. La evidencia le decía: no, Abraham, no vas a poder tener un hijo. Mírate en el espejo, Abraham. Hoy, como cuando el doctor te diagnostica: tiene usted cáncer. Y usted tiene el cáncer, o el diabetes, o la leucemia, o tiene hongos, o tiene cirrosis, o si tiene un tipo de enfermedad mortal, iglesia. Y el doctor te dice: tienes 3 meses. Y usted tiene la evidencia del doctor y la evidencia en su cuerpo, porque le duele al levantarse, le duele al comer, le duele al ir al baño, le duele al caminar, le duele al oír. Las evidencias están en contra de usted, así como estaban en contra de Abraham. Las evidencias eran claras. Las evidencias, hermano, no las podía negar, pues ya estaba viejo, ya estaba pachiche, no podía más Abraham. Pero cada día, dice la Biblia, que él se fortalecía en la fe. Abraham se fortalecía en la fe. Aunque no puedo mover este pie, voy a mover el otro, porque Dios lo dijo. Aunque no se podía enderezar por sus huesos, se levantaba con el bordón, porque Dios lo dijo, iglesia. Usted tiene que entender lo que es fortalecernos en la fe. Que aunque las evidencias las tengas implantadas en tu cuerpo, hay alguien que dijo: lo dije y lo voy a hacer, y se llama Jesús de Nazaret. Yo recuerdo 2010, cuando Dios me llamó al pastorado, ganando yo $55 la hora. Yo decía: no, yo que voy a la iglesia a sufrir. Pues yo miraba al pastor donde me congregaba cómo andaba. Dije: no, hombre, yo con lo que gano lo hago, ¿para qué ando buscando? Pasando dolores de cabeza con la gente. Y yo miraba que había gente que llegaba con el pastor, lo amamos, lo apoyamos, y se iban y se encontraban con otra gente y hablaban pura basura del pastor. Y yo dije: yo no quiero estar así. Yo no voy a llegar allí. ¿Sabe qué fue lo que me hizo Dios a causa del llamado? Lo primero que me quitó fue el trabajo. Lo segundo que me quitó fue la trocona michoacana con unos rinzotes y con un sonidote. A las 3 de la mañana llegó la grúa. Dije: ¡ay, mi martillo y mi herramienta! Ni peleé la camioneta, la dejé ir. Lo último que vinieron, hermano, fue los papeles de la casa. La casa estaba en la subasta. La casa estaba en la subasta, y la única manera de sacar la casa de la subasta es que fuéramos a apostar dinero por ella. Pero a Dios no le gustan las apuestas. Y yo le decía, y mi esposa, siempre, ella, hermano, yo siempre he dicho, ella es una mujer de oración, es una mujer. Hay momentos que estamos bien tranquilos, dormidos, de repente el Espíritu Santo le viene, se levanta a pelear en una tremenda batalla, hermano. A reprender, exhortar, y espíritu de muerte, espíritu de todo, hermano. Y yo lo que hago, que antes me quedaba dormido, pero ahora doblo mi rodilla también. Digo: Señor, donde hay 2 o 3 somos más fuertes, Señor.
Y la casa estaba en la subasta y las evidencias eran claras. Un año no trabajé, un año no podía comprar ropa a mi familia, un año no pude llevar zapatos para la escuela de mis hijos, un año, hermano, sufriendo todo tipo de escasez. Comíamos de lo que nos daban, hermano, en los bancos de comida, en las iglesias, hermano, y todo Dios decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que Dios vino y me dijo, yo necesito que vengas, yo necesito que me obedezca. Dije, pero ¿cómo? Me estás quitando todo lo que tengo. Y de repente llega un hombre con 17 hojas de yeso, con pintura, con masa, para que forrar el garage de la casa. Y el Señor me dijo, aquí va a ser el estudio de radio. Y ahí estaba el estudio de radio, hermano. Ahí comenzó la iglesia Voz de Júbilo. Yo dije, ¿cómo me estás quitando la casa y estás haciendo todo esto? Y un día llegó un comprador de casa y yo no estaba, mi esposa estaba en la casa y iba saliendo y el hombre quería entrar y mi esposa lo comenzó a reprender y dijo, diablo, tú no vas a entrar a mi casa, no te voy a soltar la llave de mi casa. Y empezó a orar y empezó a clamar, hermano. ¿Y sabe qué? Sin dinero le digo delante de Dios y de muchos testigos que cuando llamamos a la subasta, Dios nos regresó la casa. Las evidencias estaban. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? ¿Cómo se siente usted cuando no hay nada, hermano, en el refrigerador, ni moscas muertas adentro y sus hijos pidiéndole leche o algo de comer? Yo me salí a la yarda a llorar y le decía, papá, yo no puedo así. Pero eso no era suficiente. Llegaba mi esposa, consiguió un trabajo y lo que yo no podía encontrar, hermano, después de que yo había trabajo, yo no podía encontrar, Dios me cerró la puerta. Mi esposa comenzó a trabajar y yo me escondía de ella porque me daba pena de que ella, hermanos, de que ella trajera el alimento a la casa. Pero un día, hermano, el Señor me quebrantó tan fuerte. Un día el Señor tocó mi espíritu y me dijo, hijo, yo no te quiero ver así, pero hay algo en ti que detiene mi mano. Y yo recuerdo que en la sala de mi casa caí de rodillas. Le dije, Señor, ya todo está perdido. Todo está perdido, Señor. Y me dijo el Señor, es tu orgullo. Es tu orgullo. Se fija que a veces sabemos gente pobre y necesitada y alguien nos tiende la mano y decimos, no, no, todo está bien. ¿Se ha topado con personas así? Que usted sabe que la están pasando dura, pero el orgullo no les deja recibir. No, estamos bien. Dios ha sido bueno, estamos bendecidos. Oye, pues si es Dios el que nos está enviando a bendecirte, ¿cómo es que estás bien y Dios está diciendo que estás mal? Y recuerdo que ese día caí de rodillas, iglesia. 2010 nunca se me va a olvidar. Un año sin recibir finanzas, hermano. Y cuando vino la mano de Dios, en el mes de noviembre, me rendí, caí de rodillas y le dije, Señor, perdóname. Ya no puedo más, Señor. Hermano, ese día en la noche, yo estaba predicando, recuerdo que para 5 estaciones de radio en las noches. Eran como las 9 de la noche y mi esposa ya estaba acostada. Y yo estaba hablando fuerte y la gente nos estaba llamando de Murcia, España, nos estaban llamando gente de otro país, recibiendo palabra de Dios. Y yo le dije al Señor, ¿cómo puede ser posible que otra gente está recibiendo bendición? Y mira cómo estoy yo, Señor. Y el Señor me dijo, ten fe. A la hora llegó un hombre desde Lancaster, 10 de la noche, con una aplicación para trabajar en Camp Pendleton, donde están los soldados. Una aplicación que se iba a procesar en 72 o en 84 horas.
Esa aplicación se procesó en 24 y el lunes que me presenté a trabajar ya estaba mi tarjeta para darme la entrada a ese lugar, hermano. Y hasta de ahí hasta el día de hoy sigo cantando la victoria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque no miramos nada, Dios me ha dicho: no desciendas a Egipto, no desciendas a la esclavitud, sigue confiando en mi palabra. Y así estaba Abraham, debilitado en la carne, debilitado en los huesos, debilitado en la salud, pero la palabra que Dios le había dado lo comenzó a levantar y le dijo: Dios es poderoso. En el verso 17, Dios es poderoso para hacer, Dios es poderoso. Oiga, Abraham, ¿cuándo había visto levantar un muerto? ¿Cuándo? ¿Cuándo Abraham había visto levantar un muerto? Nunca. Pero la misma fe y la fortalecida que se daba en el Señor, dijo: Dios es poderoso. Ahí en el verso 17, Dios es poderoso aún para levantar a los muertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Imagínense este Abraham ya viejillo, ya no puede ni con el bordón de la hermana Edith. Se le hacen los piecillos así, pero él seguía caminando. Es que Dios lo dijo. Y yo creo que todos los siervos sabrán. Yo creo que Dios se equivocó, Abraham. No, cálmense. Dios es poderoso. Y si tengo que morir, voy a morir. Pero yo tengo fe que si yo muero, Él me va a levantar aún de muerto para cumplir su palabra. Aleluya. Y se fortalecía en la fe. La evidencia estaba en su propio cuerpo, hermano, en sus años avanzados. Ya no podía más, pero dice que él nunca dudó, se fortaleció en la fe. Yo siento fuerte en mi espíritu, hermano. Me quedan 15 minutos. ¿Cuántos me van a ayudar estos últimos 15 minutos? Dile: tú que dejas de congregarte, hay una palabra para ti esta mañana. Ay. Porque usted no ha tenido suficiente fe en Dios. Le ha ganado la pereza, le ha ganado el desánimo. Oye, es que el pastor no me dio por... No, hermano, no es que yo no te quiera dar oportunidad, es que tú no te levantas. ¿Está conmigo? Dios lo está esperando, iglesia, pero Dios necesita que usted tenga convicción. ¿Está listo? Diga conmigo: Abraham se fortaleció en la fe, yendo en contra de las evidencias. Ya no podía patear el balón el pobre. Ya no podía amasar la harina el pobre allá. Pero él decía: Dios lo dijo. Diga conmigo: Dios lo dijo. Vuelvo a repetir hasta que usted lo crea. Repítalo, repítalo. Dios lo dijo y lo va a hacer. Dios lo dijo y lo va a hacer. Dios lo dijo y lo va a hacer. Otra vez dígalo, repítalo, repítalo.
Dios lo dijo y lo va a hacer. Dios lo dijo y lo va a hacer. Y dice al verso 17, al final del verso 17, Abraham comenzó a llamar las cosas que no eran. Diga conmigo, Abraham comenzó a llamar las cosas que no eran como si ya fuesen. Repítalo otra vez. Gracias, hijo. Abraham comenzó a llamar las cosas que no eran como si ya fuesen. ¿Y eso fue Abraham? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Ah? ¿Qué va a hacer usted? Yo no conozco tu necesidad. Yo no soy persona que anda investigando lo que sucede en tu vida. Pero sirvo a un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Abraham, diga conmigo, Abraham. Es que yo necesito que usted lo crea. Abraham comenzó a llamar las cosas que no eran como si ya fuesen. Pero si usted regresa al principio del versículo, dice: Abraham estaba la mente plenamente convencido. Aquellos que están en casa, comience a llamar lo que no es como si ya fuera. No, es que la iglesia no lo ha entendido. No te duermas, hijo. Siéntate aquí enfrente, ven. Vamos a reprender ese espíritu de pereza. Siéntate ahí enfrente, hijo. Todo el que se duerma lo voy a sentar enfrente. Mira, hasta los hermanos abrieron los ojos. Me quedan 10 minutos. Es que a las 12:30 paro yo y ahí comienza el Espíritu Santo. ¿Cuántos se quieren fortalecer en la fe? ¿Cuántos se quieren fortalecer en la fe? Comienza a llamar lo que no es como si ya fuese. Llámalo. Llámalo. Hasta que caiga el Espíritu Santo. Ya la está ministrando el Espíritu Santo. Dame tu mano, Blanca. Comienza a llamar lo que no es. La iglesia no me está entendiendo. ¿Cuál es tu enfermedad? Llama a la sanidad como si ya fuese. Uy, el Espíritu Santo ya está moviéndose en este lugar. Llámala como si ya fuese. Nombre del Señor. Llama tu sanidad como si ya la tuvieras en tus manos.
Torre fuerte. Te diagnosticaron cáncer. Llama a la sanidad como si ya estuviera en tus manos. Te diagnosticaron diabetes. Llama a la sanidad como si ya es que la iglesia no está entrando en ese lugar. Torre fuerte es el nombre del Señor. Todavía no termino, iglesia, pero yo necesito que usted lo reciba. Es el nombre del Señor. Déjeme avanzar un poquito, ya voy a terminar, pero tengo que soltarle todo la mitad del mensaje de la semana que viene. Termino con esta historia. Ya llevo semanas hablando, no la he predicado, pero llevo semanas hablando de esto. En Lucas capítulo 13 dice en el verso 10: Jesús enseñaba en la sinagoga en el día de reposo, y allí había una mujer desde hace 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Escuche, hay enfermedades que son hechas por el diablo, por brujería. Hay enfermedades que son porque han hecho pactos, hermano, con brujos, con hechicería. Pero en esta noche, en esta mañana, Dios me ha enviado con una asignación y decirte: el Señor va a romper todo decreto del diablo. El Señor. Pero lo que más me llama la atención, que 18 años esta mujer se congregó. Era una mujer endemoniada, sí, pero aún el demonio no impedía que se congregara. La iglesia no está entendiendo. Dice: había una mujer desde hace 18 años con un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada, de ninguna manera se podía enderezar, porque era una enfermedad que el demonio le había mandado. Pero la Biblia dice que la mujer por 18 años se congregó. Imagínense una mujer, un hombre en la iglesia con un demonio que la tiene paralizada. Pero ella no dejó de congregarse. Ella se fortalecía en la fe. Un día voy a recibir la sanidad. Un día voy a recibir la sanidad. Y un día entró Jesús por la puerta de la sinagoga y la miró que estaba encorvada, y el Espíritu Santo le dijo: 18 años lleva batallando con eso. Y Jesús la ve y la llama y le dice a la mujer: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó. Y luego la mujer glorificaba a Dios. Los fariseos cuestionaban a Jesús. Los fariseos cuestionaban al Señor. Y en el verso 16 el Señor le contesta a los fariseos: esta mujer es hija de Abraham, pero que Satanás la había atado desde hace 18 años y nadie la podía desatar de esas ligaduras. Pero llegó Jesús. El nombre del Señor. Llegó Jesús. Ella no sabía que ese sábado iba a ser sanada. Usted no sabía que Dios hoy lo iba a sanar. Usted no sabía que Dios hoy lo iba a restaurar. Pero usted está aquí. Está aquí. Dios te está diciendo: hijo, hija, hoy voy a romper todo decreto del diablo sobre tu vida. Toda posesión demoníaca de brujería en la que tu familia o tú anduviste metida, o en la santería en la que anduviste, tiene atorada tu casa. Y hoy le voy a llamar a las cosas que no son como si ya fuesen.
Torre fuerte es el nombre del Señor. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena de satanismo. Hoy llamo a salir en el nombre de Jesús aquellos que están atados. Los llamo a ponerse de pie, porque va a haber cadenas que se van a estar rompiendo en esta hora. Del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte. Póngase sobre sus pies, iglesia. Del Señor.